dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. Él se quedando en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Cristo, Salvador, digno de adorar. Digno de adorar. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Sea engrandecido el Dios Todopoderoso, mis hermanos, pues que el Dios Todopoderoso siga bendiciendo a Ralvani y que le conceda que esta alabanza y la enseñanza que Dios nos ha concedido a nosotros, pues la haga en el futuro una mujer de aquella que Dios usó en aquellos tiempos para la manifestación de su obra. Amén. Un saludo especial para todos mis hermanos. Cuando le doy la gracia a Dios, se la doy con doble regocijo. Pues le agradezco a Dios que Dios ha permitido que por este medio pues nos estemos dando un abrazo, nos estemos dando un saludo. Amén. Que hubiese sido así, de muchos hermanos quizás no hubiésemos podido todavía ver su rostro, y por aquí los estamos viendo y nos estamos escuchando. Entonces soy de los que creo que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces creo que todo lo que esté pasando, todo lo que vaya a pasar, Dios es en el control de todo y Dios es quien permite todo. Pues dice en Lamentación la palabra que quién es aquel que diga que sucedió algo que no fue Dios quien lo mandó. Pues de él sale lo bueno y también lo malo. Así es, mis hermanos, que el Dios Todopoderoso en este día concentre nuestro espíritu a la meditación de la palabra. Hoy tengo una enseñanza en una escritura que yo sé que ustedes la han leído muchas veces, pero como la palabra de Dios son nuevas cada mañana, Amén. en este día el Señor Dios Todopoderoso pues nos siga concediendo que la alimentación de su palabra hoy, pues para nuestro crecimiento en su obra, pues podamos sacarle el provecho al 100%. Tengo una escritura amplia y por eso la he dejado nada más a ella, para dividirla por unas cuantas preguntas, para que nuestros pensamientos mediten. Pero antes de leerle la escritura, mis hermanos, quiero hacerle una pequeña exhortación, y es que en las escrituras tenemos que ser como los animales rumiantes, como la vaca, que si escuchamos hoy la Biblia, si leemos la Biblia y estamos escuchando la enseñanza y quizás no entendemos nada de una vez, pues yo he observado en el campo que allá en la noche la vaca pasa en el día recogiendo, comiendo hierba, y en la noche se pone en una lomita, en alguna altura,
y ahí te la ves de noche marcando, trayendo para adelante y para atrás, llevando para adelante y para atrás, sacándole la sustancia a los que comieron en el día. Entonces, eso nos toca a nosotros a través de la palabra, pues la escuchamos, pero debemos también, después que escuchamos la enseñanza a través de los hermanos que traemos por aquí, por este medio, la obra, pues meditar, tratar de que Dios nos vaya dando la sustancia para ir aprendiendo, porque estamos en una universidad donde la idea es terminar con la facultad, quedar con la facultad, que Jesucristo, como quedó en aquello, quede también al final en nosotros. Entonces, la escritura que tengo es en San Juan capítulo 6, desde el versículo 22 hasta el 69, pero la vamos a ir leyendo por partes. La vamos a ir leyendo por partes porque tengo dos preguntas de esa escritura. Y la primera es para que meditemos, mis hermanos. La primera es: ¿podemos buscar a Jesús sin saber quién es? La primera pregunta. ¿Podemos buscar a Jesús sin saber quién es? Y la otra pregunta es: ¿cuándo nos damos cuenta que Jesús no está en un lugar? ¿Cuándo nos damos cuenta que Jesús no está en un lugar? Vamos a leer la escritura en San Juan 6, 22 hasta el 29, para después con las otras preguntas y revisando esa misma escritura que es amplia, pero de mucha meditación, mis hermanos. 6, 22. 6 desde el 22 hasta el 29, mientras tanto. Dice así la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. Vio que había habido allí, perdón hermano, voy a leer. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con su discípulo, sino que estos se habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberia junto al lugar de donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni su discípulo, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Vamos a dejarla ahí para seguir ahorita de 29 en adelante. Dice hermano, como decía ahorita, las escrituras, la Biblia posee un programa, y ese programa es Jesús. En meditación, en concentración con la palabra, la primera pregunta: ¿podemos buscar a Jesús sin saber quién es? Eso nos haría preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién es Jesús? Para nosotros saber a quién buscamos. Esta gente parece que ellos sabían quién era Jesús, porque ellos se dieron cuenta cuando los discípulos se fueron solos. Esa escritura, mis hermanos, de ese capítulo, ustedes la leen desde el capítulo 6, desde el 1, después, como les decía, en su meditación, ustedes lo leen. Y resulta que Jesús, después de haber multiplicado unos panes que tenía un joven y unos pececillos, y le dio de comer a 5,000 hombres aproximadamente, dice ahí la escritura, y después que hizo todas estas señales, esto le fue grande a esta gente. Entonces ellos dijeron: bueno, pues este es el hombre que nosotros necesitamos para que nos siga dando comida. ¿Qué pasa? Entonces la intención era hacerlos rey. Pero Jesús no puede ser rey, como dijo una vez el hermano Nono. Jesús no puede ser rey de tigres. Primeramente hay que sacar fuera a los tigres, para entonces Jesús quedar como rey. ¿Qué pasa con esto, mis hermanos? Que la obra de Dios, hasta que Jesús no termina el proceso, porque la idea de Jesús es quedar siendo el rey en nuestra vida, que Él sea la dirección en nuestra vida de todo. Pero para eso, Jesús tiene que pasar el proceso de muerte y resurrección para poder terminar con el enemigo
y con todos los reinos que vienen en nuestra mente, mis hermanos. Nosotros nos ha tocado nacer en un lugar y ahí nos hemos formado por el hogar, por lo que oímos de nuestros padres, a través de lo que hemos oído de los profesores en la escuela y a través de lo que hemos oído de los amigos cuando nos reunimos. Y durante todo ese tiempo de nuestra vida, en nuestra mente hay miles de ideas y miles de conceptos. Y todo eso viene formado en nuestra mente, pero viene formado en la parte negativa de la palabra, sin saber quién es Jesús. Esto nada más no nos toca a nosotros, porque Job dijo, de oída te había oído, pero hoy mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, mis hermanos, en los seres humanos tiene que darse el doble del arrepentimiento. A todo mundo nos ha tocado arrepentirnos, pero muchas veces nos hemos arrepentido de una forma, pero cuando Dios permite que sigamos caminando en su palabra, llega un tiempo que le llegamos a encontrar y es cuando verdaderamente nos arrepentimos. Le decía en estos días a unos hermanos y ellos se reían. Le decía que la mayoría de la gente no saben que tenemos 4 manos y no saben que tenemos 4 pies y que tenemos 2 corazones. Uno que sirve para poner en función la sangre y 4 manos, 2 que tenemos afuera y 2 que tenemos en nuestra mente, que es la que da la orden a la que tenemos afuera para que agarre. Tenemos 2 piernas cuando la de arriba, cuando la que tenemos adentro da la orden, las 2 que se ven se arrodillan, pero muchas veces da la orden, pero muchas veces arrodillamos la de afuera, pero no la de adentro. Y es ahí donde dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, mis hermanos. Entonces, Jesús, saber quién es Jesús, mis hermanos. Esta enseñanza me llena mucho el corazón y quiero que la mediten mucho, porque le doy las gracias a Dios, porque me ha permitido conocerles a ustedes, de que Dios está tratando de hacer con nosotros una familia. ¿Saben por qué le digo esto, mis hermanos? Porque he caminado durante estos 30 años con muchos hermanos y hoy lo veo en diferentes lugares de reunión. Y no me gustaría que ustedes, que hoy estemos participando de esta doctrina, que mañana no tengamos que ver usted en otro lugar y yo en otro lugar, siguiendo doctrinas diferentes por no saber realmente quién es Jesús. Le doy la gracia a Dios porque en este camino, ustedes, Dios lo puso en el camino para que nos encontráramos. Y aquí en Santo Domingo hay hermanos que saben por el proceso que pasé y que ustedes también han pasado, y todos los que hemos pasado por el proceso de esta obra, Dios nos permite pasar por ese proceso, porque Jesús dijo, y seré aborrecido de todo por causa de su nombre. Entonces, digo que le doy gracias a Dios porque estuve participando con muchos hermanos y por entender esto que les voy a explicar de la palabra, fui echado de muchos lugares y me permitió Dios seguir hacia adelante. Hasta el día de hoy estoy de pie y les agradezco a Dios porque lo ha puesto a ustedes en el camino. Y muchos hermanos aquí en Santo Domingo, Dios le ha permitido entender también la palabra de esta forma que la estoy entendiendo, y a ustedes allá también, que aunque no nos hemos visto físicamente, pero ya no estamos viendo los rostros por la forma que Dios ha usado. Gracias infinitamente por lo que Dios viene haciendo con nosotros. Entonces, les digo todo esto, mis hermanos, porque la idea es que hoy aprendamos un poco más acerca de quién es Jesús. Esta escritura tiene mucha vertiente. Aquí empieza Jesús, donde después que los discípulos se van solos, porque cuando estaban esta gente buscando a Jesús, dice que Jesús se fue al monte solo. Nosotros que creemos en Jesús como el verbo, que no es un ser humano, se fue solo y dejó a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos y para dónde se fue Jesús? Preguntémonos eso, hermano. ¿Qué pasa? Nosotros que estamos mirando a Jesús como el verbo, la enseñanza entre nosotros. Por eso dice la palabra que un poquito le veréis y otro poquito no le veréis. A veces
En lo que nosotros no entendemos, Jesús se nos pierde. Si dice la Escritura que Jesús se fue solo, en nuestra vida, en nuestra mente, hay unos lugares donde Dios siempre ha estado, que Jesús sabe a dónde se aparta en nosotros. Y cuando Él quiere aparecer en nosotros mismos, aparece de nuevo. Después ustedes dirán de parte de Dios, si Dios le sigue abriendo como lo está haciendo, ustedes se irán dando cuenta del secreto y el misterio grande que hay en esta palabra. Miren, mis hermanos, para Jesús poder manifestarse en medio de este pueblo, que tenemos como base las Escrituras, nosotros miramos que alguien tuvo que engendrar a Jesús. Esto le digo porque la idea es llegar a ver quién primeramente es Jesús, para saber por qué que buscamos a Jesús de esta manera y dónde buscamos a Jesús, para que usted esté consciente, mi hermano, mis hermanos, estemos conscientes que no estamos en este lugar porque queremos, estamos porque Dios nos ha traído a este lugar. Y cuando me refiero a este lugar, no me refiero aquí a Santo Domingo, ni me refiero a los Estados Unidos, ni me refiero en el lugar físico donde estemos, me refiero a este lugar de la enseñanza. Amén. A este lugar donde yo le llamo la universidad divina, donde estamos en una universidad que Dios tiene a través de Jesucristo como programa para salvarnos, para dejarnos reunidos como una familia en ese lugar donde Dios siempre ha estado, donde no ha habido nada, donde Dios no tiene figura, donde Dios siempre ha vivido, que se le llama la palabra el cielo. Eso dice Isaías 66, que Isaías 66 dice, el trono es, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mi pie, dice Dios. Esto cuando se ve en la historia, la mayoría del mundo ve que Dios está en el espacio. Pero en Israel estaba este testimonio. Observen algo que la mayoría, casi nadie ha meditado en eso, mis hermanos. Cuando Gabriel le da el anuncio a María, Gabriel desaparece porque Gabriel, su trabajo era darle el anuncio a Zacarías y a Elizabeth y a María. Después que termina de engendrar esta obra en estos dos cuerpos, en Elizabeth y Zacarías, la obra de Samuel, de Juan el Bautista y María sobre Jesús. Después que Gabriel termina, Gabriel sube de nuevo al lugar de donde siempre Dios ha estado, el cielo. Si la mente de nosotros deja de ver el espacio, nos vamos a dar cuenta que este cielo es un testimonio, un grupo de hermanos que venían enseñando la palabra, donde esos grupos de hermanos no tienen un lugar, no tienen una memoria, porque no cuenta el cuerpo físico, solamente cuenta la obra, porque es a la obra a la que se le da nombre. Por eso vemos aquí que Jesús le dice a Felipe para probarlo, porque había una multitud. Cuando se habla de 5,000 personas, se habla de mucha gente. Pero en aquel lugar había mucha hierba. Y dice que Jesús le dijo a Felipe, ¿y de dónde sacaremos pan para darle a toda esta gente? Ahora la palabra dice que era que Jesús le estaba probando. Felipe le dice, pero hay un joven por ahí que tiene unos 5 panes y tiene unos 2 pececillos. Pues dímele a la gente que se me la recuesten por ahí porque hay mucha hierba. Parece que el lugar es cómodo, mis hermanos. Ustedes lo han notado, ¿verdad? Este lugar donde nosotros estamos es cómodo. ¿Qué les pasa? Ahora Jesús trae al manifiesto una señal donde convierte este poquito de pan en una cantidad que después que le dio de comer a todos sobraron. Pedazos de todo, de los pecados y del pan, sobró para llenar 12 setas, que todavía esas 12 setas están, mis hermanos, porque todos esos pedazos que sobraron, setas, tenemos la tierra llena de grupos, que como habló Salomón, de todas estas mujeres que amándola, que aunque después dice que le hicieron extraviar el corazón a Salomón, que lo que quiere decir es que las religiones han torcido el sentido de la palabra, pero Dios las ama, los ama. Por eso estamos nosotros aquí, porque nosotros empezamos por allá. Entonces, al final de todo lo que vayan a ser salvos, todo lo que vayan a conocer a Jesús, desde esos lugares tendrán que venir a este lugar, mis hermanos. Y cuando me refiero de nuevo a este lugar, a esta doctrina, mis hermanos, estemos conscientes y estamos seguros que lo que nosotros hemos creído es la verdad. Y si no será así, sigamos entonces meditando, porque lo que venimos entendiendo, esto no lo vamos a estar en otro lugar, no lo vamos a escuchar fuera de este lugar. De la manera que estamos viendo y que conocemos a Jesús, no lo vamos a ver de otra manera, porque para la humanidad, la Biblia es un guión, donde hay una película que fue de un hombre que nació en la Palestina.
pero a nosotros se nos ha revelado quién escribió ese guión. Entonces, ya no tenemos en el pasado la historia, tenemos la palabra en un presente. Hoy, ese mismo Jesús que convirtió esos panes en una cantidad para darle de comer a todas esas personas, hoy está Jesús como ministerio, como testimonio entre nosotros. Y por eso esa es la idea, llegar a estar consciente que quien está entre nosotros es Jesús y que es lo que tenemos como Jesús. ¿Qué pasa? Esta es la razón por la que Jesús tiene que apartarse solo. Al Jesús apartarse solo, los discípulos ahora se montan en una barca que la humanidad ve en la historia que eran pecadores. Ven, es una barca. Esa barca es usted y yo. Y todo el que lleva la obra de Dios, porque en esa barca puede entrar uno como puede entrar 1 millón. Pueden entrar 2 millones. Esa barca tiene una amplitud tan grande donde en esa barca caben todo lo que Dios quiera que entren. Entonces, ¿pero qué pasa? Así como está la barca donde está Jesús, hay otra barca que no está en Jesús, porque cuando los discípulos se fueron solos, ellos se dieron cuenta que Jesús no iba en esa barca. Entonces, si usted anda buscando a Jesús, mis hermanos, para que ustedes estén claros de lo que les estoy diciendo, un hermano que se esté reuniendo con nosotros, que haya gustado de esta enseñanza y que ahora se esté reuniendo con otro grupo, no estamos criticando los grupos, mis hermanos, todas las religiones son planes, son parte de un propósito de Dios, pero se ve feo ahora que usted que inicie la carrera en una universidad ahora vuelva de nuevo al liceo. ¿Qué ustedes pensarían un individuo que esté dando carrera para la universidad, está de una facultad y ahora vuelva de nuevo a dar carrera para el liceo? Se ve como una locura. Entonces, ahora pasa que esta gente, porque miren qué pasa, mis hermanos, y por qué tiene la palabra, como dijo la escritura que trajo el hermano Aníbal, tiene la palabra que el niño está bajo tutores y curadores enseñando. Jesucristo, antes de empezar su ministerio, antes de Jesús poner este pan en grande para darle de comer a todas estas personas, Jesús tuvo un nacimiento donde dice que a los 8 días los incursidaron con todo lo que estaba establecido por la ley. Ahora Jesús aparece de nuevo por un censo que se hace, aparece de nuevo a los 12 años, donde se ve predicándole a los maestros de la ley. Pero Jesús, desde ahí en adelante, se esconde y no aparece hasta los 30 años. Entonces, yo le preguntaba en estos días a un hermano, que nosotros creemos que Jesús es el verbo y que es una doctrina, como lo fue para Pedro y como lo fue para todos. Durante esos 30 años, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Mateo? ¿Dónde estaba Lucas? ¿Dónde estaba Felipe? Porque Jesús inicia su ministerio en el capítulo 4 de Mateo, donde empieza a llamar a sus discípulos. Jesús no llamó a los discípulos siendo un niño, siendo Jesús un niño. Jesús llamó a los discípulos después que ya pasó de los 30 años, a los 33 años. Dura de esos 30 años a los 33 es el tiempo de Jesús, pero Jesús inicia su ministerio a los 30 años y empieza a llamar a los apóstoles. Entonces, todo ese tiempo donde Jesús está escondido con María y José, ¿quién ustedes creen que es María y José? He dicho que quizá para muchos hermanos, quizá no entiendan esto de esta parte, pero el Señor le conceda que en el proceso del tiempo vayan mirando esto como una facultad. Para la humanidad y para la Iglesia Católica, María fue un ser humano. María nunca fue, ni lo ha sido Jesús, ni lo ha sido también María, nunca ha sido un ser humano. María es la enseñanza, es la doctrina. Y para eso, mis hermanos, para eso, para que ustedes vean lo que le estoy diciendo, tengo una escritura que quiero que meditemos. La vamos a leer para que ustedes vean, para darle base a lo que le estoy diciendo. Vamos a Isaías 54, para que ustedes vean esta escritura. Aleluya. Isaías 54. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos lo tengan, mis hermanos. Dice la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da un tiempecito, hermano, para que los hermanos todos lo tengan. Isaías 54 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y la cortina de tu habitación sean extendidas, no sean escasas.
alarga las cuerdas y esfuerza tu estaca, porque te tenderás la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no será confundida, y no te avergüences, porque no será afrentada, sino que te olvidará de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrá más, no tendrá más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra será llamado. Entonces aquí ahora está Dios con una mujer, con una esposa. ¿Quién usted cree que es esta mujer? Esta mujer es la misma María, que en todos los tiempos la obra de Dios ha venido simbolizada por esta mujer, como dijo la palabra ahorita, de aquellas dos mujeres que tuvo Abraham. La doctrina ha venido teniendo nombre femenino en todas las edades que Dios ha iniciado su programa. Entonces, a nosotros los seres humanos se nos olvida que entonces tenemos en presente las cosas naturales que nos lo enseñan, porque las universidades son femeninas. La misma expresión lo deja ver. Las universidades, a las escuelas no se les llama escuela, se les llama escuela. Entonces la escuela no da clase, quien da clase es el profesor. Entonces, pero como la humanidad no ha podido separar la facultad del individuo, ven como profesor un ser humano, ven como escuela una casa, pero el profesor y la escuela están juntos. Por eso Jesucristo nunca ha estado lejos de la palabra ni de la mente del ser humano. Por eso vemos que Jesús, en esta escritura, ustedes se van a ir dando cuenta, y ¿saben por qué? ¿Saben por qué le traje esta escritura? Porque más para adelante en esta misma escritura habla la palabra que dijo Dios que todos iban a ser enseñados por Jehová, que todos los que venían donde Jesús tenían que ser enseñados por Jehová. Y más para adelante hablaremos de esto. Entonces, miren mis hermanos, les decía al principio, porque quiero que usted se dé cuenta que lo que tenemos como doctrina, que lo que conocemos como Jesucristo no es una persona, no es un ser humano, sino el verbo de Dios revelado desde la parte espiritual de parte de Dios. Vamos a volver a las escrituras que tenemos. Le traje esa escritura para que ustedes vean por qué hablaba de María, que María nunca fue una mujer. Por eso, al ser María, y decía ahorita que dónde estaba Mateo, dónde estaba Lucas, dónde estaba Pedro, dónde estaban todos los apóstoles cuando Jesús estaba siendo niño. Si nosotros que creemos que Jesús no es un hombre, no un ser humano, ¿en quién era que Jesús era niño? ¿Cuándo estuvieron los apóstoles a Jesús como niño? Porque dijo la palabra allí en la escritura que citó el hermano Aníbal. Dijo ahí la palabra que mientras el niño es niño y nada difiere del esclavo. Entonces, ¿quién usted cree que es ese niño? Ese niño es el mismo Jesús. Que ese testimonio tiene su tiempo donde es formado en la mente del ser humano y llega ese niño a crecer. Pero Jesús crece en el hermano. Jesús, que es donde el mundo no ha podido entrar, y no porque quiera, mis hermanos, porque que Dios tiene esto escondido. Démosle la gracia infinitamente a Dios, porque Dios nos viene revelando esto, mis hermanos. Esto no hay con qué pagar. Esto no es porque usted haya hecho una obra, no es porque usted haya diezmado mucho, esto no es porque usted haya orado mucho, esto no es porque usted haga nada. Esto no quiere decir que usted no ore, esto no quiere decir que usted no busque a Dios, no. Pero la palabra dice que si Él no edifica su casa, en vano edifican los edificadores. Entonces nos sentimos agradecidos de parte de Dios, porque Dios nos viene dando a entender esto. Entonces decía que María, como doctrina, los apóstoles en ese tiempo eran ellos que se le está llamando María. Y en ellos era que Jesús estaba siendo niño. Lo que pasa que nosotros nada más vemos en la Biblia los que escribieron. De estos 5,000 que Jesús le dio de comer, nadie dice nada. Pero en el aposento alto habían 120 reunidos. De toda la gente que siguieron a Jesús. Entonces, miren qué pasa, mis hermanos. Le voy a hacer para que ustedes concreticen esto que le estoy diciendo más y más. Miren, Dios me ha dado
la oportunidad de hacer un guión de una película que yo le puse El amor y el interés. Le voy a decir un chin de esto para que ustedes vean por qué los apóstoles le dieron forma al verbo. Miren, en esta película hay unas cuantas escenas donde hay una escena de un señor que se llama Don Juan y tiene dos hijos, uno que se llama Joaquín y otro que se llama Juan Ramón, que se matan cada uno con una pistola a tiro por una tierra que Don Juan deja. Entonces, allá hay un señor que es quien da la noticia de lo que pasa, que se llama Don Bulín. Le voy a dejar ese chin ahí para que ustedes vean que en esa película que yo estoy elaborando o elaboré ese guión, ustedes se van a dar cuenta donde ahí hay unos personajes que están hablando. Cuando llega la policía a investigar el caso, ¿qué pasa? Le preguntan a Don Bulín, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Que veo huevos con sábana. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ay, mi hijo, pero ustedes no saben, eso fue Joaquín, Juan Ramón, que se mataron a tiro por una tierra que dejó Don Juan. Ahora, ¿quién está poniendo a Juan a hablar? ¿Quién está poniendo a Don Joaquín a hablar? ¿Quién está poniendo a la policía a hablar? Es Rafael el que está haciendo el guión, el que escribió el guión. Entonces, ¿quién puso a Jesús a hablar? ¿Quién puso a los profetas a hablar? ¿Y quién puso todos los hombres que han escrito la Biblia a hablar de Dios? El mismo Dios, pero por la inspiración en él. Entonces, quien está escribiendo, que le da forma a la palabra, mis hermanos, que es a donde el mundo no ha podido entrar. El mundo no puede salir de la historia y por eso la historia lo lleva al pasado. Entonces hoy Jesucristo como el verbo, amén, Jesucristo como el verbo, como doctrina entre nosotros, nos viene enseñando, mis hermanos, para que nosotros estemos conscientes que lo que estamos recibiendo de parte de Dios como doctrina es un mensaje. Entonces, vamos, le traje ese poquito para que ustedes tengan una idea cómo es que el verbo funciona. Ustedes ven aquí que hubo un tiempo en aquella manifestación de la palabra, hubo un tiempo que por la enseñanza mucha gente sabían quién era Jesús. Pero cuando ellos decían quién era Jesús, es que ellos sabían en el lugar que Jesús se manifestaba, porque nosotros nos reunimos con la intención de que Jesús nos haga presente. Entonces, ¿por dónde nosotros esperamos a Jesús? Esperamos a Jesús por atrás de un hermano. Por eso la palabra tiene que formar en nosotros la humildad, tiene que formar en nosotros la sencillez. Por eso, mis hermanos, yo no quiero que lo que venimos aprendiendo de parte de la palabra, ustedes levanten a ningún humano, ningún ser humano. No quiero que ustedes le den gloria ni honra a ningún humano, sino que reconozcan y levanten a Jesucristo en nosotros como Dios, como merecedor de toda gloria y toda alabanza, mis hermanos, porque Jesucristo es el pastor entre nosotros. Miren, Amén. vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Nos quedamos en la escritura del 6 al 29 para que ustedes vean el proceso de la palabra, donde sigue diciendo, dice San Juan del 6, quedamos en el 29. San Juan del 6. No, de 25, quedamos en el capítulo, en el versículo 24. Vamos ahora al versículo 25, donde dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, me buscáis porque haber visto la señal, no porque comiste, me buscar, no porque haber visto la señal, sino porque haber visto sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló el Dios, el Padre. Entonces dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Hicieron una pregunta a ellos a Jesús ahora. Ahora dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que esto es lo difícil ahora, mi hermano. Esto es lo difícil ahora, creer en el que Él ha enviado. Ahora, aquí hay dos. Alguien que envía
a alguien. Aquí ahora, mis hermanos, vean bien, mis hermanos, qué es lo que es la obra de Dios. Creer ahora en el que Él ha enviado. Pero como sigue la pregunta, ahora seguimos con la pregunta, donde dijo ahí la Escritura que cómo podemos buscar a Jesús sin saber quién es. Aquí ahora, ¿cómo podemos creer en el que Dios envió si usted no sabe quién es? Ahora, hay un creer natural de todo el mundo. En una ocasión teníamos una escritura y traje un texto que está en 1 de Juan 4:15, donde dice que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está con él y él está en Dios. Entonces voy a apuntar a uno que esté preso, uno que beba. Usted pregunta a la humanidad entera, usted hace una encuesta, la encuesta sea, pregunta, ¿cómo se llama el Hijo de Dios? Todo el mundo le va a contestar, Jesús. Pero ¿qué pasa? El Jesús que la humanidad tiene en la mente es el hombre de los ojos azules, mis hermanos. Nadie casi cree en el verbo, nadie casi cree en este mensaje. Y el que crea este mensaje, este es el que tiene la obra de Dios. Y es el quien pone en práctica la obra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Miren, siempre le digo a mis hermanos que debemos de usar la razón natural. Y esto no es por crítica, mis hermanos, sino que es la razón natural que debemos poner en práctica. Por ejemplo, usted se pone a hablar la palabra con un hermano de las agrupaciones religiosas y el hermano le dice, yo oro por los hermanos, por los enfermos, y los enfermos se sanan. Y yo predico la palabra y el Espíritu de Dios se manifiesta. Y toda la obra que yo hago es de parte de Dios. Entonces, al poquito rato usted le oye decir, porque nosotros sabemos que el tiempo de Cristo está cerca, porque cuando Él venga, entonces ahí mismo es una señal que usted, cuando usted usa la razón natural, dice, pero este hombre está loco, porque ahora mismo acabo de decir que Él sana a los enfermos porque Cristo está en Él. Ahora dice que el Espíritu de Dios está en Él, y ahora acaba de decir que cuando Cristo venga del espacio, entonces es quien se lo va a llevar. Entonces, eso es una señal como que usted le va a poner razón natural y usted va a dar cuenta que no saben lo que están diciendo, mis hermanos. Porque si una persona dice que el médico no está en la clínica, ¿dónde está el médico? Está en él. Si una persona dice que es abogado, el abogado, esa facultad no está en el tribunal, está en él. Para poner un ejemplo sencillo, mis hermanos, yo estoy casado con una persona que es abogado, pero aquí en mi casa, Nuri no es un abogado. Aquí en mi casa, Nuri aquí en mi casa, lo que nosotros somos hermanos y esposo. Ahora, cuando Nuri va a poner la facultad en movimiento, se va a los tribunales. Entonces, yo estoy casado con una mujer, no con un abogado. Entonces, eso pasa con la facultad de Dios, Jesús. Jesús, al ser una facultad en usted, es Jesús quien le da vista a los ciegos. Es Jesús quien sana a los enfermos. Pero ¿qué pasa? Para usted primero saber quién es Jesús, Jesús tiene que nacer. Y para Jesús nacer hay que engendrárselo. Ustedes ven, mis hermanos, qué es lo que la palabra está haciendo con nosotros. Muchas personas están hablando de Jesús, pero que todavía Jesús no se le ha sido formado. Y Jesús hay que formárselo, porque miren otra cosa, mis hermanos. Jesús, después que Jesús es formado en el individuo, Jesús es quien crece, Jesús es quien inicia el programa, Jesús es quien predica, Jesús es quien hace la obra. Pero entonces llega un tiempo donde Jesús muere en el mismo hermano, para el hermano alcanzar de parte de Dios la resurrección de los muertos. Porque hay un tiempo donde conocemos a Jesús según la carne, pero hay un tiempo donde ya no conocemos a Jesús según la carne, sino a Jesús según Dios o según el Espíritu. ¿Por qué? Porque la Escritura nos lo enseña. La Escritura nos lo enseña así. Por eso entonces, mis hermanos, es natural que en esta primera parte se esté buscando a Jesús, pero hay que saber en la parte natural, porque Pablo conoció a Jesús según la carne, y lo conoció según Dios también. Los apóstoles conocieron a Jesús según la carne y conocieron a Jesús según Dios también, mis hermanos. Entonces esa es la obra de Dios, que Dios quiere que usted conozca a Jesús según la carne y quiere que lo conozcan también según Dios, para que ahora nadie le venga a meter un cuento
para que ahora nada lo mueva a usted de lo que ha creído, para que ahora nadie lo saque a usted del lugar donde usted está reunido con Dios, mis hermanos. Amén. Aleluya. Eso es lo que nos va a permitir morir y pasar en lo humano, porque ya en lo que Dios nos viene dando. Por eso le digo a los hermanos, cuando yo parta de esta tierra, no me vean a mí partir para el cielo, para ese espacio de ese lugar. No, porque para allá no vamos, para allá no hay nada, mis hermanos. Lo que le estamos hablando, lo estamos hablando desde el cielo, de parte de Dios, porque lo que tenemos de parte de Dios no es de nosotros, mis hermanos. Y Dios le abría el sentido para que vayamos aprendiendo de parte de Dios y reconociendo esto de parte de Dios. Él es nuestro pastor y nuestra lejos, porque como facultad Él es el pastor. Como facultad Él es el día. Como facultad Él es la luz. Porque miren, mis hermanos, ustedes están hablando con un panadero aparte de lo que tengo. Naturalmente soy panadero. ¿Qué pasa? Yo le voy a regalar al hermano Aníbal y a la hermana Ana. Le voy a regalar un poco de harina. Le voy a dar 2 huevos. Le voy a dar un poquito de levadura. Le voy a dar un poquito de grasa vegetal. Le voy a dar 2 tazas de leche para que me le haga un pan bien hecho a la enana. ¿Qué pasa? Ahora yo le voy a decir al hermano Aníbal que me le haga ese pan. Pero antes de hacer el pan, usted me le puede llamar pan a la harina, a los huevos, a la leche, a la grasa vegetal. Entonces el pan es el nombre que lleva la harina, que lleva la leche, que lleva los huevos, que lleva la levadura. Entonces el hermano Aníbal tiene ahora que fajarse a amasar ese pan, prepararlo, llevarlo al horno y después que ese pan está horneado, entonces está ponerlo a la mesa de comer. Ahora yo le pregunto, ¿para dónde se fue la harina? En el pan. ¿Dónde está los huevos? En el pan. ¿Dónde está la leche? En el pan. ¿Dónde está todo lo que yo le di como ingrediente a mí? En el pan. Ustedes ven que es lo que es Jesús, un hombre que lleva una obra, que lleva un testimonio. Hablar de Jesús no es decir Jesús, es que Jesús es una facultad y es la facultad de Dios. Entonces, quien tiene esa facultad es quien tiene la facilidad de formar esa facultad, de enseñar esa facultad, para que el hermano quede consciente que es lo que tiene como Jesús. En esto le agradecemos infinitamente a Dios, porque quiero hacerle saber, mis hermanos, que por esta obra usted va a encontrarse muchos problemas, porque hay un problema y es que todo el mundo cree que tiene a Jesús. Entonces, cuando la verdad llega, hay un enfrentamiento. Esto me llevó a mí a tener a muchos hermanos de enemigos hoy, porque para ellos Jesús hoy es un testimonio, pero fue un niño que nació en la Palestina. Entonces, cuando ustedes buscan la obra de Dios, ustedes se van a dando cuenta que Jesús no puede ser un testimonio hoy y allí hay un testimonio, un muchachito. Porque entonces eso es una bajeza. Ver el verbo de Dios en el vientre de una mujer literal, eso es una bajeza, hermano, eso es un pecado. Pero la ignorancia del ser humano se va tan largo y tan grande que lo hace ver así, mis hermanos. Y Dios tenga misericordia de una humanidad. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, mis hermanos, con este mensaje, de ir aprendiendo este mensaje desde la parte original, porque Dios nos ha llamado para hacer este trabajo. La vida del mundo religioso está en la mano de las palabras y la palabra en nosotros, porque Dios nos ha llamado para este propósito, mis hermanos. Entonces, Dios ha permitido que Jesús, le traje esta parte, mis hermanos, de la palabra, porque hay una parte donde Jesús después muere, que dijo el apóstol Pedro en el capítulo 4, 6:4, donde dice que el evangelio le fue predicado a los muertos para que sean jugados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Entonces, el evangelio que tenemos hoy en el mundo como Jesucristo es la vida de la palabra a la letra, pero sin la vida de Jesús muerto. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiempo tenemos? Chequeame el tiempo, porque si esta enseñanza, mis hermanos, no termina hoy, esta enseñanza yo pienso con la ayuda de Dios, porque ustedes saben que por la razón de que estamos limitados a tiempo, tenemos que ser prudentes, pero esto es amplio. Esta enseñanza es amplia, yo pienso grabarla y después la subiré con ese... Dele para adelante. Tiene media hora, dele para adelante, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, seguimos. Miren, les decía que Pedro dijo que el evangelio le fue predicado a los muertos
y que se han jugado en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Porque le decía que la esperanza del mundo religioso, de la vida, de la palabra, no es que ellos estén mal, ellos están bien, pero que es una parte. Como decir, la obra de Dios como facultad, la obra de Dios como facultad es parecida a la escuela. La escuela inicia desde la primaria hasta el octavo, desde el octavo a la secundaria y después el bachiller, pero todavía usted tenga esas tres fases, la primaria, la secundaria y el bachiller, todavía usted no puede decir que es médico ni abogado. Usted tendría que ir a la universidad, donde allí se le va a formar la facultad. Entonces, miren mis hermanos, ¿por qué esta gente van donde Jesús buscándole? Y oiga los primeros que le dicen, David, ¿y cuándo tú llegaste aquí? Porque lo que pasa, ¿qué resulta? En el ser humano hay una regadera. La gente tiene de cada cosa un chin. En la parte natural, la gente tiene, en esas tres fases, la gente recoge un chin del abogado, recoge un chin del médico, recoge un chin del ingeniero, recoge un chin del agrónomo, recoge un chin de matemática, recoge un chin de física y tiene en la mente una regadera. Ahora la persona dice, voy a ser médico. Entonces, ahora hay que formarle de todos esos chines que tiene, de toda esa parte que tiene, hay que formarle ahora lo que él quiere. Entonces, en la palabra, aquí esta gente se dieron una llenura del pan que Jesús dio y andan locos buscándolo. Ahora, al ver que en un lugar no está, se montan en otra barca y cogen atrás de Jesús. Ahora cuando lo encuentran aquí, en el 25 le dicen, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que no me buscar por haber visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. Observen que Jesús no entró en declaración con ellos. Jesús, cuando ellos le preguntaron, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús no le dijo, no, pero yo llegué ahorita, o yo llegué ahora, o yo llegué anoche. Jesús no le dijo así. Ahora Jesús lo que le dice, lo cuestiona y le dice, ustedes lo que me buscan a mí, no es porque ustedes han visto señales, no. Entonces, hermano, háganse esa pregunta. ¿Podemos buscar a Jesús sin saber quién es? ¿Y cuándo nos damos cuenta que Jesús no está en un lugar? Esto quiere decir, si usted tiene la intención de buscar a Jesús para la vida eterna, esta enseñanza tiene un gusto, esta enseñanza gusta, esta enseñanza llena. Pero la idea no es que usted se quede con lo que usted se comió hoy, ni con lo que se quede mañana. La idea es seguir avanzando hasta la parte final. Y ese deseo y ese querer lo pone Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos para adelante, mis hermanos. Entonces, por eso entonces Jesús le dice a ellos que ellos le estaban buscando, no porque habían visto la señal, sino porque habían comido el pan y se saciaron. Entonces, usted no debe de buscar a Jesús con esa intención. Usted debe de buscar a Jesús para que Jesús lo lleve a la vida eterna, porque es Jesucristo la vida eterna, pero se alcanza después que él pasa en el mismo creyente por el proceso de muerte y de resurrección, porque la palabra dice que después que usted muere ya no hay más, después que Jesús muere ya no hay más lugar para la remisión de pecados. Jesús muere una sola vez y para siempre, porque termina con todo lo creado del mundo en la persona y lo deja reunido con Dios. Amén. Por eso es, mis hermanos, y este es el deseo de esta gente, que Jesús, porque después más para adelante lo dice. Vamos a seguir para que ustedes vean, mis hermanos. Ahora dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por lo que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Dios Todopoderoso le siga creyendo esta doctrina, creyendo este mensaje, porque Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi doctrina, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Observen bien, mis hermanos, que Jesús es el que está diciéndole a esta gente esto. Aquí no aparece Pedro ni aparece Lucas, pero ¿quién es el que está escribiendo ahí? El que está escribiendo es Juan. Lo que quiero decirlo con esto es que lo que estamos diciendo hoy de la palabra no se lo está diciendo Aníbal, no se lo está diciendo Rafael, no se lo está diciendo ningún hermano que está pasando por este proceso, se lo está diciendo Jesús. ¿Pero en quién? En los hermanos que nos ha permitido Dios tener oportunidad de esta obra, para que ustedes hagan la separación del hermano y la obra, que como seres humanos somos igual que ustedes, pero Dios nos ha llamado, nos tiene en un lugar de la enseñanza donde Él que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Seguimos leyendo, dice, él dice,
Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que es crear en el que Él ha enviado. El versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Ahora esta persona tan interesado, ahora pregunta, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Dice ahora el 31, nuestros padres comieron en el desierto, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no Dios Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ustedes saben por qué le traje a existencia la obra del panadero, que yo soy, humanamente hablando, panadero. Por 30 años fui panadero y tengo esa facultad en mi mente. Le traje esa parte para que ustedes vean que ahora vamos a entrar en una segunda fase que tiene esta enseñanza. Esta enseñanza tiene una segunda fase donde ahora hay dos panes. Aquí la palabra habla de dos panes. Uno que le dio Moisés al pueblo y otro que da Jesús. Pero ¿qué pasa? Ya no mirando el pasado, mirando hoy. Usted tiene, como decíamos, usted tiene, si sabe quién es Jesús y sabe dónde Jesús está, usted se va a ir dando cuenta ahora cuál es el pan de Moisés y cuál es el pan de Jesús. Porque aquí hay un pan que da vida y hay un pan que da muerte. ¿A cuál de estos dos panes les gustaría a ustedes? ¿El que da vida o el que da muerte? La vida. Amén. Entonces, si el que da vida es el que queremos, aunque estemos en el pan que da muerte, usted tiene que reconocer, porque si usted está en el que da muerte, eso no quiere decir que usted esté mal. Usted está bien en ese lugar, tiene que desear el que da vida. Porque eso fue lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús aparece en Israel, encontró personas ciegas, pero querían ellos estar ciegos. No. Porque ahí había gente que rompían multitud. Ahí habían dos ciegos que no los quitó nadie del camino, esperando a Jesús. Entonces querían ellos seguir siendo ciegos. No, porque a Jesús no lo sigue nadie ciego. Para seguir a Jesús tiene que tener la vista. Entonces la vista es un ingrediente de este pan. Porque este pan, ustedes sabían que la harina que produce este pan es el trigo. ¿Y ustedes saben quién dijo que era el trigo? Jesús dijo que era el trigo. Ahora de trigo se sacan muchos tipos de harina, porque hay harina que se sacan para espagueti, hay harina que se sacan para pan, porque la harina de pan no es la misma harina de los espaguetis. ¿Ustedes sabían eso? Yo lo sé porque soy panadero. En la harina hay una semolina que eso, cuando lo van pasando por el proceso, las harinas la van, como el azúcar, que la convierten en negra, en blanca, y la van pasando por ciertos procesos. Entonces, así es la harina, le van quitando fuerza. Pero Jesucristo es la fuerza. Él no pierde la fuerza, pero quienes hacen el pan a veces esconden la verdadera harina y le dan un pan falso. Por eso es que le damos gracias a Dios, porque estamos en un lugar donde el pan lo están fabricando bien hecho, con todos los ingredientes que son. Por eso el que está comiendo de este pan se va alimentando. El que va bebiendo de esta leche, que va bebiendo de esta agua que también tiene Jesús, se le va quitando la sed. Porque eso lo dice más para abajo de esta misma escritura. Que el que come de este pan no tendrá hambre, jamás. El que bebe esta agua que yo doy no tendrá sed, jamás. Entonces esa es la idea, mis hermanos, que no tengamos hambre ni que tengamos sed, jamás. Porque el pan y el agua quede reposando en nuestra vida, que es Jesús. Pero ya Jesús no es expresión, sino Jesús como programa de Dios. Entonces, sigue diciendo ahí la palabra donde dijo Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, la gente está contenta, esta gente está contenta porque ellos quieren que Jesús les siga dando este pan. Ahora, ya olvidándonos de ellos, nosotros estamos contentos porque nosotros queremos que según Jesús nos siga dando de este pan. Amén. Yo creo que si tenemos paladar, y este paladar no está en la parte de adelante de nosotros, este paladar está en los oídos. Ahí está nuestro paladar. Por ahí nos damos cuenta cuando una persona canta bonito. Por ahí nos damos cuenta si esta persona está desafinada, si esta persona está afinada. Por ahí nos damos cuenta si Jesús está en la barca. Por ahí nos damos cuenta si Jesús no está en la barca. Si está. Por ahí nos damos cuenta cuando Jesús se queda. Por ahí nos damos cuenta cuando Jesús se va. Muchas veces en lo que expresa un hermano. Muchas veces en la misma palabra que trae un grupo. Porque
¿Por qué nos damos cuenta cuando Jesús no está en un grupo? Y usted tiene que tener pendiente esto, mis hermanos. Vean bien. Por ejemplo, mis hermanos, te voy a dar un ejemplo para que ustedes vean, usando lo que siempre digo, la razón natural. Ahora, yo aquí en Santo Domingo, ustedes saben, como no han vendido aquí, pero no iba así. En Gorda hay un río que donde bautizaban allá a los hermanos. Aquí en Santo Domingo hay un río que le llaman el río de Mano Guayabo. Y en Santiago hay otro que le llaman el Yaque del Norte, creo que un río en Santiago. ¿Qué pasa? Ahora, yo tengo un grupo de hermanos aquí que nos reunimos con la palabra. Ahora, un hermano, un grupo, este grupo de hermanos, yo voy a coger con ellos para el río de Mano Guayabo a bautizarlo. Ahora yo cojo para allá. Pero ¿qué resulta? Allá me encuentro con un grupo de los metodistas libres. Allá me encuentro con un grupo de testigos de Jehová. Allá me encuentro con un grupo de los adventistas. Estoy mencionando estos nombres no como crítica, sino para poner un ejemplo, mis hermanos. Ahora, los testigos van a bautizar. Los metodistas libres van a bautizar. Los adventistas van a bautizar. Y Rafael, ¿a qué va también? A bautizar. Ahora, el espíritu que ellos le están aplicando a la palabra y el que yo le estoy explicando a la palabra, usando la razón natural, ¿hay diferencia en ese espíritu? Yo creo que no hay diferencia. Es el mismo espíritu que estamos aplicando a la palabra. Cuando un sacerdote dice que se van a levantar de la sepultura literal, ¿cuál es el espíritu que él está aplicando a la palabra cuando Jesucristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Entonces, la razón natural también me dice que Cristo dijo que él era la vida. Y si Cristo es la vida y Cristo no está en una persona, esa persona espiritualmente está muerta. Porque Cristo es la vida y ahí no está Cristo, está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Si Cristo llegó a esa persona, si usted tiene a Cristo, ya usted deja de estar muerto. Eso me dice la razón natural a mí. Si Cristo está en usted, ya usted deja de estar muerto. Entonces, si usted está vivo, nadie que esté vivo no ha resucitado. Para usted estar vivo, tiene que haber resucitado. Porque cuando Cristo está vivo en usted, es una señal de que ya Cristo se levantó de entre los muertos. Por eso es que Pablo decía en los Colosenses 3, si haber muerto, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Si haber muerto, porque si usted no ha muerto, usted no puede buscar esto. Ahora, si haber muerto, sí dice la palabra. Pero Pablo no le está hablando aquí. Si haber muerto, esperen que ustedes se van a reunir con mi mamá o mi papá que se murió. Pablo no. Si usted haber muerto, si ha pasado por el proceso de muerte y de resurrección, usted va a encontrar, va a buscar esto. Porque más para adelante ese mismo versículo dice, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Él se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él. Entonces, en la enseñanza que usted trae de la resurrección, quien se manifiesta es Cristo y usted también, porque en esa vida se manifiestan los dos. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta, mis hermanos, le traigo a existencia todo esto para que ustedes se vayan dando cuenta cuando nos damos cuenta que Jesús no está en un lugar. ¿Por qué? Porque todas las personas que vienen predicando, miren mis hermanos, otro ejemplo. Jesucristo dice la Escritura en Corintios que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando Pedro le hizo el juicio a Ananías y a Zafira, Pedro le dijo, después que Jesús murió y resucitó en Pedro le dijo, tú no has mentido a los hombres. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo de Dios? Ahora, ¿dónde estaba el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién era que le estaba diciendo a Ananías esto? Era el Espíritu Santo de Dios, pero ¿en quién estaba? Estaba en Pedro. Ahora, si estaba en Pedro, ustedes ven por qué hay un corito que dice que los enfermos se sanaban, pero no era con la sombra de Pedro. Era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno. Entonces hoy, mis hermanos, para que ustedes se cuiden y se libren de este espíritu. Hoy hay un espíritu en todas las agrupaciones que ellos dicen es el Espíritu Santo, un ciba, la cachafa, la masaca, la casaca. Eso, usted le pregunta al predicador que qué dijo, que qué dijo y no sabe lo que dijo, mis hermanos. Y esto no es por crítica, esto es que es un espíritu de engaño y de error.
en el que ellos vienen enseñando y dando a conocer a Jesús. Entonces, la idea es despertar, mis hermanos, en el amor de Dios, para que estemos conscientes que lo que tenemos como Jesucristo es un testimonio, una doctrina, un mensaje que nos viene enseñando con la claridad de su palabra. Entonces, este es el pan que nos está dando Dios a través de Jesucristo. No es que el pan de Moisés esté mal, no. Miren qué pasa, mis hermanos. Samuel, dice la escritura que dormía en el templo de Dios, pero no conocía la palabra de Dios, ni que la palabra de Dios le habían sido revelada. Ahora, la palabra dice que Samuel administraba en el templo de Dios. Y si él no conocía la palabra de Dios, ni la palabra le habían sido revelada, ¿qué era lo que él administraba? Bueno, la palabra dice que el que tiene sueño, que cuente sueño. Ustedes ven por qué que la palabra dice que no se junten con los que se embriagan, con los que duermen. Pablo dice, despierten de entre los muertos y lo alumbrará Cristo. Entonces este mensaje está despertando, ¿no? Para que cada día sigamos avanzando en la luz de la palabra, porque hay unos que son hijos del día y otros que son hijos de la noche. La noche tiene su lugar y el día tiene su lugar. Entonces decía que no importa que usted esté ciego, Jesús lo sana. No importa que usted esté manco, Jesús lo sana. Pero hay problema, es que usted tiene que reconocer que está ciego. Porque Jesús dijo, por cuanto dicen que ven, en vuestro pecado moriréis. Entonces, mis hermanos, este pan, si estamos comiendo de este pan, bendecido siga siendo el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta hermosa reunión. Aleluya, por tu palabra, mi Dios, y que usted siga guardando a cada hermano, aleluya, que se ha reunido en este día, Señor, para lo mejor. Gracias, Cristo amado, por nuestro Rafael, aleluya. Usted le guarde, usted le bendiga, Señor Jesucristo, amado Dios, igual a todos los demás hermanos aquí reunidos y aún todos aquellos, mi Dios amado, que tienen esta obra tan hermosa. Guárdelos de todo mal y bendígalos. Y siga, Señor Jesucristo, amado Dios, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, mi Dios. A resplandecer tu rostro, Señor Jesús, y seremos salvos de todos nuestros enemigos, mi Dios. Gracias, amén, Padre, aleluya, la oportunidad, mi Dios, amado Dios, que a través de esta manera, Señor, usted nos ha reunido en uno, Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, mi Padre, que usted nos siga bendiciendo, que usted siga bendiciendo a cada hermano, que los enfermos de su pueblo, usted siga poniendo sus manos sanadoras, Señor, sobre todo sane nuestro espíritu. Den entendimiento. Aleluya. Amén. Gracias, amén, amado. Permite, Padre, aleluya, que toda interrupción, aleluya, usted siga poniendo la mano, mi Dios. Alabado sea su nombre, que cuando estamos, Señor amado, reunidos. Porque se está viendo el audio de ella. Gracias, Padre, aleluya. Bendecido sea su nombre, mi Cristo. Alabado sea su nombre, Señor. Le ruego, Padre, por el viaje de mi hermana Ana y mi hermano Aníbal. Regreso nuevamente a su hogar, a su otro lugar, Señor, donde ellos viven, Señor Jesucristo, que usted los pasa, así como los trajo, llévelos, mi Dios. Y así bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos, y que su paz gloriosa, Señor Jesucristo, sea con cada uno de ellos, Padre Santo. Gracias, Padre, porque usted es amor. Y su verdadero amor echará fuera todo temor, mi Dios. Así le rogamos que se forme depósito en cada uno de los hermanos, para que cuando nosotros escuchemos esas enseñanzas, mi Dios, se nos queden, aleluya, grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, aleluya, porque usted es bueno y para siempre son tus misericordias. Bendito y glorificado sea mi Padre. Bendito sea mi Señor. Gracias por mi hermana Mare, que sé que está escuchando, Señor, que usted la guarde, que usted, aleluya, tenga control de su mente, Señor Jesucristo, que ella también, aunque sea poquito, pueda captar tu obra, Señor. Y por mí,
todos los que están escuchando, Señor Jesucristo, estas enseñanzas. Te pido que de una manera u otra, Señor Jesucristo, usted le haga, Señor Jesucristo, abrir el sentido, Dios mío, para que tu palabra haga cabida, aleluya, en nuestra mente y corazón. Así, mi Dios, te vamos a despedir. Amén. Alabado sea tu nombre, para que no de usted, Señor, ni de su presencia, sino que usted siempre siga a nuestro lado enseñándonos, Señor, y que así despida todo Amén. paz, les guardes y le bendiga, y que su gloriosa paz esté con cada uno de nuestros amados hermanos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén. Aquí, hermano, aquí volvió el hermano Rafael. Vamos Ajá. Se nos fue la... Se fue la luz, hermano Aníbal. Espérate un minuto. Un minuto. Sí. Hermano Rafael, ¿qué fue lo que pasó? Amén. Se fue la luz. Se nos fue la luz, pero hasta ahí, Fue la gracias al Señor. natural. Le voy a dar, quedan 6 minutos. Toma esos 6 minutos para ya hicimos la oración para despedirnos, pero tome 6 minutos para que termine, concluya lo que iba de eso ahí, lo que estaba el Señor. Amén. dándole. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Sí. 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 Amén. Nada, mis hermanos, les agradecemos infinitamente al Dios Todopoderoso por lo que nos permitió hablar de su palabra. Esta Amén. enseñanza, esa enseñanza, con la ayuda de Dios, yo pienso entera, porque es amplia. Ahí tiene una parte donde faltó la parte de todos panes que dio Jesús y que da Moisés, y también hay otra parte en la palabra que después yo lo voy a grabar, la voy a subir a YouTube y se la estaré enviando para que ustedes la vayan descargando y la terminen de escuchar completa. Y nada, espero que lo que Dios nos dio hoy, como le dije al principio, mediten en su casa como los animales rumiantes, que Amén. cuando Dios ve el querer y el desear de nosotros, Él nos despierta. Él es quien se encarga de despertar nuestro sentido para que vayamos entendiendo su palabra. Si en algunas cosas no la entendieron, la palabra dice: lo que no entendéis ahora, lo entenderemos después. Un abrazo en el nombre de Jesucristo para todos mis hermanos. Amén. Y en el amor de Cristo le amo infinitamente y le agradezco a Dios Amén. que lo puso en el camino para que nos conociéramos como familia y Hermoso. está en Dios y poder de podernos ver los rostros en su plan. Él se ha de encargar, el futuro está en su mano. Él sabe lo que ha de pasar de mañana para adelante. Pero estamos en este presente, como dice la Escritura siempre, viviendo un día a la vez, en ese presente que tiene la palabra. Que el amor de Cristo siga abundando en cada corazón. Ah, sí, Amén. sí. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a abrirle a todo el mundo para que se salude un rato. Están todos abiertos para que se saluden, hermanos, los que se puedan ver. Bendiciones a todos. Amén, hermana Milena. Un abrazo. Padre Cristo. Miqueas, Que la paz del Señor siga abundando y dándonos sabiduría y conocimiento. Bueno, Miquea. Que conozcamos al verdadero Dios. Alfa. la hermana María le quiere despedirse de ustedes. Paz. La paz. Amén, hermana. Para todos. Padre Cristo. Amén. Un abrazo.